En Casa con Dios, abre los cielos, con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Hemos iniciado el día de ayer una nueva serie, Las marcas del conquistador. La primera de ellas es que el conquistador recuerda las promesas de Dios. En segundo lugar, tomando como inspiración aquí a Caleb y la historia que envuelve a Caleb, vemos en la palabra de Dios que Caleb es un hombre que trae noticias como lo sentía en su corazón. Un conquistador es aquel que lleva noticias. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en Josué, en el capítulo 14, en el versículo 7. Yo era de edad, le dice Caleb a Josué, cuando tiene cuando tiene Caleb 85 años, frente a lo que ocurrió 45 años atrás, de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Un conquistador hace eso, trae noticias como lo siente en su corazón. ¿En qué consiste esto? Recordemos que con el alma yo me relaciono con otras personas, claro, con el espíritu, con Dios, con mi cuerpo, con el entorno físico en el cual yo me encuentro, yo me hallo. Pero él trajo noticias, ¿a quién? A su pueblo, claro, a Moisés y a todo el pueblo, reiterando que con el alma me comunico con otros. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo me comunico yo con otros? ¿Qué es lo que les llevo a ellos? ¿Qué les digo a ellos? Aquí vemos un contraste muy grande entre los 10 y los 2. Esto se me refiere a la historia de los 12 espías de Israel que fueron a reconocer la tierra. Estando en el desierto, empezando su marcha por el desierto en aras a ir a la tierra prometida, Moisés manda a 12 príncipes de Israel, uno por cada tribu, a reconocer la tierra. 10 trajeron un informe y 2 trajeron un informe diferente. Esos 2 encabezados por Caleb. 85 años tenía Caleb cuando se reúne con su viejo amigo Josué y le recuerda lo que pasó 45 años atrás. Y le dice, recuerda lo que pasó en ese momento. Dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés me envió allá a reconocer la tierra. Pero yo traje noticias como lo sentí en mi corazón. Los otros, otro tipo de noticias. Eso lo veremos seguramente en días siguientes. ¿Qué tiene que ver esto? Los sentimientos. Porque entonces aquí uno puede decir, no, pero es que yo no puedo dejarme guiar por emociones, por sentimientos. Claro, los sentimientos no pueden direccionar mi vida. Los sentimientos no pueden guiar mi vida. Pero las emociones fueron creadas por Dios, porque Dios nos creó con espíritu, alma y cuerpo, y en el alma nos ha creado con una mente, con unas emociones y con una voluntad. Entonces, ¿algo que Dios ha creado es malo? Las emociones no aparecen a partir de la caída, no, sino desde el mismo momento de la creación. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno. El tema es que las emociones tienen su rol, cumplen una función. Por ejemplo, ustedes me podrán decir, bueno, ¿la oreja es buena o es mala? A través de aquí yo tengo la capacidad de oír. Pero si a esta oreja
a estos yo les doy la función de olfatear. Entonces yo puedo decir, es mala, porque no cumple bien la función. Pero eso es lo que ocurre. Le doy una función que no le corresponde a mi área emocional, a lo que corresponde a mi sentir. Pero tenemos nuevamente la frase fundamental de Caleb. Pero yo traje noticias como yo lo sentía en mi corazón. Mis sentimientos deben ir en concordancia con mi voluntad. Es más, mis emociones expresan la decisión de mi voluntad. Recordemos que la vida cristiana, la vida del Espíritu consiste en depositar mi fe, o sea, mi confianza, mi creencia en Dios y su palabra. Yo confío plenamente en Él y confío plenamente en su palabra, como lo hizo Caleb. Él vio lo que los otros vieron, gigantes, los hijos de Anac. Claro, él vio lo que los otros 10 vieron también. Pero él no puso su confianza en otro distinto, sino en Dios y en su palabra. Y Dios les había prometido que llegarían a esa tierra. Y su fe fue puesta en ello. Y él creyó eso. Y sobre ello es que él fundamentó su informe, lo que él comunicó al pueblo. Entonces deben expresar la decisión de mi voluntad, de creerle a Dios. Las emociones entonces vienen como consecuencia del depositar mi fe en Dios y su palabra. Es más, yo expreso por medio de mis emociones mi fe en Dios y su palabra. ¿Eso está mal? Claro que no. Es que allí es donde han de ocupar la función que Dios le dio a mis emociones. Pero aquí encontramos también algo. Vamos viéndolo por partes. Y yo le traje noticias al pueblo, a Moisés. Es importante el cual yo traiga noticias. El no traer noticias, como yo lo siento en mi corazón, es transmitir, no es comunicar. Eso no es que yo simplemente transmito lo que está ahí. ¿Qué fue lo que hicieron estos 10, los 10 espías? O los 10 príncipes que dieron su informe. Ellos transmitieron lo que vieron. Pues eso lo puede hacer cualquiera. Para eso yo no necesito ser un príncipe de alguna tribu de Israel. Y eso es lo que ocurre en la vida de muchos hijos de Dios, que se convierten en transmisores, simplemente. Transmiten las cosas. Como dicen hoy en día en este lenguaje de la tecnología, copy-paste. Entonces, copian, se graban y luego comunican lo que está grabado. Copy-paste. Pegar. Copiar y pegar. Eso es transmitir simplemente, pero no es comunicar. El comunicar es el traer noticias como yo lo siento en mi corazón. Mi padre decía algo que no se me olvida con respecto a este punto. El convencido convence. Entonces, yo no puedo convencer transmitiendo. Yo convenzo comunicando. Yo convenzo es trayendo noticias como yo lo siento en mi corazón. Claro, yo tengo que preguntarme, ¿pero qué está en mi corazón? Si en mi corazón está Dios y en mi corazón está su palabra, en mi corazón he guardado tus dichos, decía el salmista. Entonces, ¿qué es lo que voy a expresar
por medio de mis palabras, y además que lo voy a expresar de manera emotiva, no de manera parca, seca. No. Lo ilustro de una manera un poco sencilla. ¿Qué tal que yo les transmita lo siguiente? Estoy con una alegría inmensa desde que Dios llegó a mi vida. No puedo contener este gozo tan inmenso que tengo dentro de mí. ¿Qué pasa si transmito de esa manera? Entonces yo lo que hago es que yo les transmito de esta manera, ¿no? Es que yo no puedo contener el gozo que hay en mi ser desde que Dios envió a su Hijo aquí a mi vida, desde que yo le abrí la puerta de mi corazón a Él. Y mi copa está rebosando. Claro, yo le pongo sentimiento. Las emociones expresan mi fe en Dios y su palabra. Las emociones expresan mi gratitud a Dios. Las emociones expresan el gozo de mi salvación. Expresan la alegría de ser su hijo. Eso es. Bueno, no quiere decir que necesito sobreactuar. No, yo puedo expresarla de una manera, pero ¿qué tal donde yo lo haga simplemente de una manera parca? Transmitiendo. No, es que yo no transmito. Es que Dios manda a decir esto. No, es que yo comunico lo que es vida para mí. ¿Qué tal que yo le diga, ustedes reciban a Cristo porque eso es lo que dice la Biblia? No, pero ¿qué tal que yo comunique mi experiencia y les digo, ábrele su corazón a Dios, ábrele su corazón a Él? Yo tomé esa decisión en mi vida y Él cambió mi vida. Entonces el convencido convence. He de tener noticias como yo lo siento en mi corazón. Caleb no ocultó ni tampoco reprimió lo que había en su corazón. La pregunta es, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que está guardado allí en su corazón? Si en mi corazón yo tengo guardada su palabra, pues yo estoy dando noticias de lo que yo siento en mi corazón o no. Recordemos lo que es el Evangelio. Evangelio significa las buenas nuevas. El Evangelio del Señor, las buenas nuevas del Señor. La palabra de Dios, concretamente el Nuevo Testamento, habla del Evangelio. Y habla en muchas ocasiones de esto. Menciona mucho este término, Evangelio, las buenas nuevas del Señor. Las buenas nuevas de Dios para todos nosotros. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas, las noticias. Y yo traje noticias, yo traje nuevas noticias como yo lo sentía en mi corazón. ¿Y cuáles eran las noticias de Caleb? Eran buenas. Porque eso era lo que él sentía en su corazón. Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Yo comparto mis buenas nuevas. Lo que son buenas nuevas que parten de mí y que son para mí, porque me gusta hablar de mí mismo. Les tengo unas buenas noticias. ¿Qué pasó? No, les cuento que me dieron un ascenso, que me fue bien esto, mis hijos están una maravilla, les cuento que me compré esto. Les cuento que adquirí la última colección de tal cosa. Estoy tan feliz porque me salió este negocio. Y los otros entonces escuchan. Claro, son buenas nuevas. Bueno, claro, son buenas nuevas para mí, pero ¿son buenas nuevas para otros? Claro, está bien, el cual yo comparte mis buenas nuevas aquí en familia y le doy gracias a Dios por todo ello. Pero cuando alguien no hace sino hablar de sí mismo y de sus famosas buenas nuevas, donde todo está bien, ¿no se han dado cuenta que a veces cuando se reúnen
Algunas personas se reúnen, las mujeres que hablan de sus hijos, todos son una maravilla. No, mi hijo hace esto, y el otro no, mi hijo hace esto, otro no, mi hijo no, todos es una maravilla, todos los hijos son una cosa maravillosa. Todos están supremamente bien. Y nadie va a decir que alguno de sus hijos pues está pasando por alguna dificultad o algún tipo de situación, porque obviamente la apariencia por encima de todo. Hay que dar siempre buenas nuevas con respecto a mí mismo. Pero las buenas nuevas, Caleb las trajo es para el pueblo, como yo lo sentía en mi corazón. Pero la pregunta es, yo comparto mis buenas noticias, mis buenas nuevas que no necesariamente son buenas nuevas para los demás, pero me callo frente a las buenas nuevas del Señor. Entonces digo, no, es que yo tengo un testimonio, es que Dios hizo esto, y pum, y siempre tiene que ver conmigo, pero que nada tiene que ver con los demás. Pero me callo frente a las buenas nuevas del Señor para con los demás. Está bien que yo les cuente a otros lo que Dios ha hecho en mi vida, a través de mi vida, pero me callo, pero me silencio frente a las buenas nuevas del Señor. Caleb, aquí vemos que él trajo noticias como lo sentía en su corazón. Por otro lado, entendemos nosotros que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Recordemos lo que nos dice Romanos 10:17. El oír por la palabra de Dios. Caleb trajo noticias, no por lo que vio, sino por lo que oyó de Dios, por medio de Moisés. La fe es por el oír, él oyó. El oír por la palabra de Dios, él oyó por medio de Moisés. Y creyó en eso. Puso su fe en Dios y su palabra, en lo que él oyó. Lo creyó firmemente. Y con base en eso, trajo nuevas. Él vio los gigantes que vieron los otros. Vio todo lo que vieron los demás. Pero trajo noticias, como él lo sentía en su corazón. No, claro, nosotros podemos contra ellos. Vamos, porque Dios está con nosotros. Mi área emocional, entonces, se pone al servicio de la fe. En Números 14, si nos vamos a el mismo lugar y tiempo de los Hechos, me dice aquí el versículo 6, o a partir del 6, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Claro, cuando el pueblo no les creyó, cuando el pueblo comenzó a murmurar, comenzó a no creer, hasta a llorar histéricamente. Entonces, ¿qué hicieron? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel. Momento. Le dijeron ellos al pueblo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuáles son las noticias que él sentía en su corazón? De animar. ¿Qué hizo Caleb? Animó. ¿Con base en qué? Creo que les dice, la tierra es en gran manera buena. Noticias como él lo sentía en su corazón, los animó. La tierra es en gran manera buena. Segundo, Dios nos llevará a esa tierra. Tercero, nos entregará la tierra. Cuarto, esta tierra fluye leche y miel. De esta manera es como los animaba. Animando quiere decir, ánimo, ánimo. No, dando noticias. ¿Qué noticias tengo yo para usted? La tierra es buena, sí. Pero, ¿de qué sirve que la tierra sea buena? No, es lo único. Y Dios nos llevará a esa tierra. Y nos entregará la tierra. Y esa tierra fluye leche y miel.
Esas son noticias, como yo lo siento en mi corazón, porque en mi corazón está Dios, su palabra, están las promesas de Dios. Entonces, cuando yo voy a reconocer eso, reafirma la promesa de Dios. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al Dios de ellos. Ni teman al Dios de esta tierra, porque nosotros los comeremos, dice, como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Aquí, además, vemos algo muy importante. Lo primero que él hace es animar. ¿En qué consisten las buenas nuevas? Primero, en animar. Ya sabemos qué es el animar. La tierra es en gran manera buena. Dios nos ha llevado, o Dios nos llevará a esta tierra. Nos entregará la tierra. Esta tierra fluye leche y miel. Bueno, los anima. Pero en segundo lugar, también las noticias, como yo las siento en mi corazón, ¿saben a qué se refiere además? El exhortar. Porque el sentir del corazón de Caleb también era exhortar al pueblo. No solamente animarlo, hey, esto, muchachos, vean esto. No, los exhorta. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Pero no sean rebeldes, los exhorta. Yo no puedo quedarme callado. Miren que ahí nos damos cuenta que era lo que había en el corazón de Caleb. Profundo celo también de Dios. ¿Es que ustedes no tienen temor de Dios? No. ¿Le temen al pueblo de esta tierra y a Dios no? No. Témanle a Dios, pero no le teman a este pueblo. Y por eso los exhorta. Y no seáis rebeldes. Y segundo, no teman al pueblo de esta tierra. Pero en tercer lugar, él cómo trae noticias. ¿Cuáles son aquellas noticias? Como él lo sentía en su corazón. Recordemos, los animó, ya sabemos cómo. Los exhortó, hasta rasgó sus vestiduras. Ya sabemos que lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Pero en tercer lugar, Caleb les reafirma la presencia de Dios. Por eso dice, y con nosotros está Jehová. O sea, les reafirma la seguridad que ellos tienen. Miren esa tripleta tan maravillosa. Los anima, los exhorta, pero les da seguridad. Aprendemos mucho de Caleb aquí. En las marcas de un conquistador. Un conquistador hace eso. Aquel que está conduciendo a su pueblo. Aquel que es un hombre de fe. Aquel que es un líder espiritual. Ahí en su entorno. ¿Qué es lo que hace? Anima, exhorta, pero también da seguridad. Pero ¿cuál es esa seguridad? ¿De dónde viene esa seguridad? De Dios. Miren lo que les dice. Porque Él está con nosotros. Con nosotros está Dios. Dios no está con ellos. Dios está con nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos. Pero con nosotros está Dios. Dios está aquí. Mi padre decía algo adicional. Él me creía y me decía, Jimmy, Dios y yo somos mayoría. Y Dios y tú son mayoría. La mayoría no lo hacen los números. Usted me dirá, ¿qué es mayor? ¿10 o 2? Bueno, como medio lógica la respuesta. Pero en la aritmética de Dios, 10 no necesariamente es mayor a 2. Porque aquí la pregunta es ¿dónde está Dios? Y la respuesta depende de eso. El ¿dónde está Dios? Depende es dónde está la mayoría. Y si Dios está aquí, Dios y yo somos mayoría. Y aquí quiero decirles que la mayoría no fueron 10, ni tampoco fueron los miles, los centenares
de miles que le creyeron a los 10. La multitud, la masa, el pueblo, ellos no eran mayoría. Cosa extraña, la mayoría fueron Josué y Caleb, porque Dios estaba con ellos. Nuevamente, 3 puntos importantes. El traer noticias, como yo lo siento en mi corazón, es el animar, el exhortar y el brindar seguridad, o mejor, el reafirmar la seguridad de Dios en sus vidas. Resumiendo, tal como lo vemos aquí en su palabra, traje noticias, dice así. Yo traje noticias, información recibida en la mente. Como lo sentía, mis convicciones las expreso a través de mis emociones. En mi corazón, una decisión. Miren que ahí están las 3 áreas, o mejor, los 3 puntos fundamentales que conforman el alma. Recordemos que yo traigo noticias a otros. Con el alma yo me relaciono con otros. Traer noticias, como yo lo siento, en mi corazón. Traer noticias, reitero, la mente. Como lo sentía, las emociones. En mi corazón, la decisión. Y es mi decisión el traer noticias como yo lo siento en mi corazón. Esta es la segunda marca del conquistador. Señor, te damos gracias por este momento, Dios. Y nuevamente gracias por haber conquistado mi vida. Porque solo aquel que ha sido conquistado por ti puede conquistar. Josué, Caleb, Moisés, fueron hombres que fueron conquistados por ti, pero que conquistaron también. Aquel Josué que conquistó, llegó a la tierra prometida. Aquel Caleb que llegó a la tierra prometida, porque él trajo noticias como lo sentía en su corazón. Pero en su corazón estaba su fe en ti, en tu palabra. Señor, a esto llévame, Dios, como Caleb, a animar, a exhortar, pero también a brindar seguridad, reafirmando tu presencia. Dios, llame, Señor, a dar noticias a mi entorno, a mi familia, a mis amistades. Qué tan fácil es llevar noticias trágicas en este momento de pandemia, de desastre. Aún hay siervos de Dios, líderes cristianos, teniendo noticias como aquellos 10. Sí, yo sé, son príncipes. Teniendo noticias, llevando desesperanza, confusión, lamento, hablando de desastres. Pero Dios, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tengo guardado en mi corazón? ¿Y a quién tengo guardado en mi corazón? ¿Y qué tengo guardado en mi corazón? Si es tu palabra. Dios, no temáis. Por eso dice tu palabra, no temáis. Hay gente que teme lo que está allá afuera, pero no temáis. No, porque tú estás con nosotros. Así llévame, Dios, entonces, a ser como aquel conquistador, como Caleb. Animar a otros, animar allá afuera, al pueblo, pero también exhortarlo, ¿sí? A que vuelvan a ti, a que no teman, pero también, oh Dios, a compartir de tu seguridad, porque tú estás con nosotros, tú estás con aquel que ha abierto su corazón a ti, que tú eres nuestra seguridad, Dios, porque tú estás con nosotros. Ahora, oh Dios, que tu bendición y tu protección sea sobre todos en esta noche y en el resto de esta semana. Amén. Gracias por acompañarnos aquí en Abre los Cielos. Mañana nos vemos a esta misma hora, 9 de la noche, hora
Colombia. En Casa con Dios, abre los cielos con Jimmy Chamorro.